Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya regresamos aquí y estamos con la doctora María Gabriela Córdoba, que ahorita nos va a dar una presentación. Bueno, ella es doctora en Humanidades, área de Psicología, titulada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en psicoanálisis y género y psicología con perspectiva de género y una trayectoria de 17 años en la clínica. Es codirectora de la carrera de posgrado, especialización en estudios de mujeres y de géneros, que imparte la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En esa misma casa de estudios se desempeña como docente de grado y de posgrado. Desde hace 20 años investiga con experticia en ciencias sociales, psicología, sociología, metodología de la investigación y estudios de género. La investigación que llevó a cabo para doctorarse fue sobre varones tucumanos de 25, 45 años y sus representaciones y prácticas en la atinense de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, los vínculos de pareja y la paternidad. Es co-coordinadora general desde el 2019 de Somos, Centro de Investigación en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA. Espacios en el que se organizan conversatorios y capacitaciones en las temáticas mencionadas a profesionales e instituciones del ámbito de la salud, la educación, y es miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Desde el año 2000 participa regularmente en congresos nacionales e internacionales como conferencista y disertante en temas de identidad, géneros, feminidades, masculinidades y diversidad, con numerosas publicaciones en revistas, capítulos de libros y páginas web de divulgación. Ha dictado numerosos cursos de actualización profesional en las técnicas de género, en las temáticas de género, perdón. Ha organizado y coordinado diversas actividades científicas. Es miembro del comité de referato de revistas académicas locales, nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora. La dejamos en su espacio. Bueno, Isaac, muchas gracias. Hola a todos. Voy a presentar hoy en mi ponencia a la que he llamado Derribando estereotipos para posibilitar una clínica psicológica de la transexualidad. Y el punto de partida es comenzar a pensar cómo las características que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres se construyen sobre los cuerpos sexuados machos o hembras que van a condicionar una subjetivación diferencial por género. ¿Por qué? Porque mediante regulaciones sociales se prescriben desempeños de género, se prohíben comportamientos y se asignan roles específicos para lo masculino y lo femenino con características exclusivas, distintivas y contrarias también en los aspectos morales, afectivos y psíquicos para cada género. Por eso podemos afirmar que según acuerdos sociales, según costumbres y tradiciones vigentes en cada tiempo y espacio, hay reglas y mandatos que deben ser cumplidos para que adecuemos nuestro género con el fin de que coincida con el binario sexo biológico. ¿Qué significa esto? Que las categorías genéricas varón y mujer, anudadas a la heterosexualidad, han promovido un encadenamiento de significaciones que hasta el día de hoy insiste. Existen dos sexos determinados por los genitales pene y vagina, dos cuerpos, un varón y una mujer, dos géneros, femenino masculino, y un deseo con una dirección obligatoria y compulsiva hacia el sexo opuesto, que es heterosexual. La heteronormatividad, fíjense cómo aparece como una sensación de corrección que es tácita, que es invisible, como algo universal y normal que se mantiene en las prácticas y en las instituciones. Este modo de entender las cosas, que proviene de lo social y que hemos internalizado, ha llevado a que aquellos cuerpos en los que el género no es concordante con su sexo anatómico y que aquellas personas cuyas prácticas y deseos sexuales no se corresponden con lo heteronormado, e incluso también aquellos sujetos que no poseen una definición clara de su anatomía,
sean estigmatizados. Y estos cuerpos son rechazados, incluso excluidos y patologizados por el solo hecho de que cuestionan el modelo de la diferencia sexogenérica, defendido por el institucionalismo religioso estatal como un supuesto orden, entre comillas, natural y cuestionado por quienes estamos a favor de la diversidad. Desde mi punto de vista, cuando quién soy no coincide con mi cuerpo anatómicamente sexuado y cuando los deseos amorosos y eróticos siguen caminos que se apartan de esta heterosexualidad establecida socialmente, lo que encontramos no es patología, sino una realidad que avanza a mucha mayor velocidad que las teorías. Yo creo que lo que la flexibilidad y la variabilidad de las identidades de género y de los deseos y preferencias sexuales saca a la luz hoy es cómo el sistema social binario tiene una enorme carga normativa que regula la producción de los cuerpos en un sistema heterocentrado, que va a excluir a los que varían o disienten respecto de los ideales sociales normativos. Además, no nos podemos olvidar que hay una enorme diversidad existente en las configuraciones genéticas, hormonales y fenotípicas de los cuerpos. Y la frecuencia de las variaciones intersexuales lo que está mostrando es la insuficiencia del modelo biológico de los dos sexos, que es producido por arreglos institucionales, por arreglos médicos, por discursos científicos que quieren proveer un modelo de comprensión cultural del sexo que solo reconoce dos posiciones posibles o socialmente viables para las diferencias sexuales en general. Por eso, el cuerpo es construido y modelado según las exigencias y normativas de la sociedad en la que vivimos. Por eso, lo social se inscribe en el cuerpo. Pero, aunque existe un cuerpo biológico desde el nacimiento, la anatomía no es el destino, pues la identidad es algo mucho más maleable que incorpora y expulsa aspectos de sí en función de las ofertas sociales que recibe en un proceso constante de construcción personal. Usualmente se espera que el sexo coincida en forma armónica con la identidad de género que socialmente ya se le asigna a un sujeto apenas nace. Es decir, lo que supuestamente debe pasar es que nos tenemos que identificar con lo esperado de este binarismo heteronormado, lo que supondría también aceptar la ortopedia corporal social que contornea límites e impone morfologías ideales a los sujetos. Si esto se da, si esto ocurre, la diferenciación entre sexo y género no tiene sentido, permanece perfectamente oculta. ¿Por qué? Porque los elementos parecerían formar parte de un todo coherente, monolítico, unívoco. Pero ¿qué sucede con las presentaciones corporales que cuestionan el binario sexo-género? Las personas trans dejan entrever las dinámicas y ambiguas fronteras que existen entre lo masculino y lo femenino, así como la posibilidad de trasvasarlas en un continuo tránsito. Las nuevas tecnologías, la utilización de distintos materiales y de prótesis para modelar cuerpos e imitar imágenes corporales idealizadas han posibilitado importantes transformaciones en el cuerpo. Sin embargo, las identidades disidentes continúan lamentablemente siendo psicopatologizadas y consideradas anómalas, raras. Lo que debemos develar es por qué sucede esto. Y la causa son los arreglos de poder que entreteje el campo social, donde se supone la existencia de una continuidad, una conformidad y una coherencia entre sexo, género y deseo, expuestas en estas categorías hegemónicas y heteronormadas, varón o mujer. Pero eso es un arreglo de poder, no es que necesariamente hay esa coherencia. Se trata de sentidos que son naturalizados, como si fuesen lo obvio. Y esos sentidos naturalizados son los que alimentan la patologización, la inferiorización y la exclusión de las personas
que tienen una expresión sexogenérica que se hace visible porque se desajusta de lo esperable. Y aunque vivimos en una época en la que coexisten múltiples maneras de experimentar la masculinidad y la feminidad, las fronteras sociales entre esos dos polos siguen vigentes y el sentirse incluido en uno de ellos ofrece seguridad, pues ante la tendencia social a naturalizar la identidad y a definirla como una estructura sólida, esto tranquiliza y ayuda a vivir sin dudas ni ansiedades. Creo que hoy lo importante es comenzar a pensar en clave de diversidad, traspasando la lógica binaria, buscando en sus intersecciones, con el fin de pensar la producción de la subjetividad como un camino complejo. Y eso significa reconocer y aceptar que las identidades pueden no coincidir con el cuerpo anatómicamente sexuado y que los itinerarios, los caminos de nuestro deseo, no necesariamente van a ser parte de las normas sociales establecidas. Significa que tenemos que admitir el tránsito, que podemos estar en espacios intermedios de las categorías que ofrece la norma, con distintas disidencias identitarias y amatorias, y eso está bien. David King, un psiquiatra, en 1998 definió como transexual a la persona que tiene un trastorno, ya que se siente del sexo contrario y desea modificar su cuerpo quirúrgicamente para parecerse a las personas del sexo opuesto. Por suerte, este significado inicial con el paso de los años fue cuestionado. Asociaciones de personas trans, defensores de los derechos civiles y algunos profesionales y académicos sostienen que un diagnóstico psiquiátrico proporciona un terreno fecundo para la discriminación y el estigma social, mientras que otros profesionales adhirieron a esta idea de tratarla como un trastorno mental a fin de que el costo de la terapia de modificación corporal, es decir, el tratamiento hormonal y las cirugías de reasignación sexual, sea asumido, ya sea total o parcialmente, por las aseguradoras privadas o por algunos sistemas sanitarios públicos. Por ello, hoy organizaciones activistas de todo el mundo trabajan para que la transexualidad sea eliminada de los manuales clasificatorios de los trastornos mentales. Bueno, tenemos por ejemplo, hoy está presente en el último tomo como disforia de género, y buscan alternativas para que la desclasificación no afecte sus derechos sanitarios. En Argentina, por suerte, existe a partir del año 2010 la Ley de Identidad de Género, que no exige ningún requisito diagnóstico ni terapéutico para solicitar el cambio de sexo y de nombre en los documentos y registros oficiales, ya que se fundamentan en el principio de autodeterminación del propio género. O sea, se respeta la identidad autopercibida y la integridad corporal de las personas. Ahora bien, me parece importante marcar que no todas las personas tienen las mismas experiencias ni adquieren una conciencia de su transexualidad a la misma edad. No todas las rupturas de las normas de género en la infancia o en la juventud implican una vida adulta trans, ni todas las personas concebimos los cuerpos de la misma manera. Por eso creo que hay que hablar de experiencias trans en plural. Trans con asterisco, donde el asterisco funciona, como expresa Mauro Cabral, como una marca de una diversidad irreductible. Se trata de una multiplicidad que alberga las diferencias que distinguen a las identidades. Y en esa multiplicidad trans, algunos defienden la necesidad de realizar un cambio corporal para considerarse plenamente trans, lo que refuerza la normatividad de la correspondencia entre sexo y género, al considerar que una persona que, entre comillas, verdaderamente se siente hombre, lógicamente quiere tener unos genitales masculinos, y lo mismo ocurre en el caso de las personas que se sienten femeninas. Otros consideran que ser trans no tiene que ver con algo observable, con tener los genitales de origen o de haberse operado, sino con una forma de entender su identidad de género. Por eso, se puede encontrar a personas con pechos y con pene, pero que en realidad son mujeres con pene u hombres con tetas. Esto supone reconceptualizar la vinculación entre cuerpo y género, hasta el punto de cuestionar que los pechos, la vagina, la menstruación o el embarazo sean elementos inherentemente femeninos o que tener pene sea algo necesariamente masculino.
A continuación, vamos a detenernos a pensar acerca de las transmasculinidades para luego presentarles mis aportes para una clínica psicológica, ¿sí? Cuando decidí usar el término transmasculinidades como categoría inclusiva, lo hice teniendo las ideas de Paul Preciado en mi cabeza para referirme a las personas que nacieron como biomujeres, pero que se identifican y construyen su identidad apoyándose en parámetros asignados socialmente al género masculino, por suerte con matices singulares en su subjetivación. Son masculinidades que se encarnan en cuerpos anatómicos hembras que rechazan o resisten el proceso de feminización social, lo que no implica que el término transmasculino opere como un compartimiento estanco y cristalizador de identidades, pues así como hay varones trans que sienten su identidad autopercibida como una esencia, por lo que tratan de cambiarla antes de aceptarse, hay otros varones trans que están satisfechos con su cuerpo y no lo consideran un error, por lo que no tienen interés en modificarlo porque no quieren ajustarse a la lógica de género dicotómica y reniegan de que para autoidentificarse deban valerse de terapia hormonal o de cirugías de reasignación sexual. En el primer caso, encontramos varones trans que solicitan ser exactamente una réplica del estereotipo sexogenérico viril, lo que muestra cómo sostienen el paradigma basado en la existencia de dos sexos opuestos y de conductas, temperamentos, emociones y orientaciones sexuales constituidas sobre la base de la polaridad biológica, como búsqueda de cumplir con el estereotipo, como un intento de demostrar, entre comillas de nuevo, verdadera identidad masculina, esa que circula en la publicidad, en los medios de comunicación, en el mundo del deporte, de la música. Es una masculinidad social fundamentada en las ideas de autosuficiencia, fuerza, invulnerabilidad emocional, dominio y control, y que opera a partir de procesos de diferenciación, exclusión y negación de lo femenino, constituyéndose como una especie de molde para la constitución identitaria. Quienes adhieren a esta idea de virilidad se esfuerzan por no poseer ninguna de las características que la cultura tradicionalmente ha atribuido a las mujeres. ¿Por qué? Porque la frontera de la masculinidad se sitúa en lo femenino. Así, hablan de la hormonización y de la intervención quirúrgica, como puede ser una mamoplastía, una ginecoplastía, del uso de paquetes también, como de un nuevo nacimiento, colocando expectativas a veces poco realistas y negando muchas veces los vínculos y afectos establecidos anteriormente, como así también negando una historia previa de ambigüedad y sufrimiento, confusión, dudas, presiones familiares, entre muchos otros elementos. Pero también hay varones trans que cuestionan el sistema binario de género que utilizamos y los límites de la polaridad genérica. Presentan lo que nomino como una renuncia al género alineado con los genitales y el cuerpo, lo que posibilitaría la construcción de múltiples identidades que recomponen dimensiones y que por ese motivo podrían escapar a las normas socialmente impuestas. Las personas transmasculinas, entonces, experimentan su masculinidad de formas variadas e incluso expresan cambios durante sus procesos de transición. La autopercepción identitaria masculina y los modos de interpretar y vivirla va a depender del caso por caso y de la mayor o menor adherencia a los parámetros de la masculinidad social hegemónica, lo que abona la idea de que lo transmasculino se vive y se concibe de manera singular. Quisiera dedicarme ahora a una clínica psicológica de la transexualidad, porque no es casual que muchas personas trans eviten solicitar ayuda terapéutica o consulta en salud mental, pues existen no pocas experiencias en las que ciertos psiquiatras, psicoanalistas o psicólogos han realizado intervenciones que patologizan a priori toda posición genérica que no se subordine a las prescripciones cisnormativas y heterosexistas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque
pareciera que tienen el propósito de eliminar toda ambigüedad y de reducir las diferencias, condenando como anormales a todas aquellas presentaciones que contrarían el modelo hegemónico binario. Por eso, la primera premisa para trabajar en psicoterapia de modo inclusivo es la de despojarse de esquemas mentales cerrados y pretendidamente seguros, para atrevernos a ahondar en las vicisitudes del deseo, haciéndonos cargo de las incertidumbres que esto va a traer, ¿no? Esto significa que tenemos que revisar críticamente las teorías que sustentaron y que aún sustentan las prácticas de promoción y de atención de la salud mental, con el propósito de evitar que los dispositivos terapéuticos se transformen también en espacios de reproducción social del orden androcéntrico. Solo así estaremos en mejores condiciones para entender que el deseo, la experiencia y los actos humanos desbordan este ideal homogeneizador y reduccionista de las nosologías sexogenéricas. ¿Por qué? Porque si queremos aliviar el sufrimiento y los altos niveles de angustia que pueden padecer algunas personas trans, tenemos que entender esta idea de que estamos más allá de lo sexogenérico. Y también pensar que el sufrimiento y la angustia que padecen las personas trans no tienen que ver con su identidad autopercibida, sino con la sociedad transfóbica, donde el rechazo, el hostigamiento que en muchísimas ocasiones se sufre, genera un enorme aislamiento social que repercute de manera notable en el nivel de autoestima y también produce interrupciones tempranas de la escolarización, así como dificultades en el ámbito laboral. La desaprobación social a la que se enfrentan las personas trans debido a un posicionamiento que hace estallar las normas sociales sexogenéricas se hace evidente con los mensajes que constantemente les dicen: ella o él en particular no está bien, o que no está buena, bueno. En definitiva, le están diciendo que no es normal. Y frente a este panorama, muy preocupados por lo que estaba sucediendo en nuestra región, desde el centro Somos NOA, comenzamos a preguntarnos qué podíamos hacer en tanto profesionales de la salud mental para producir una ruptura en este encadenamiento de abandono, rechazo y discriminación, moviéndonos por el sólido propósito de acompañar a las personas con las que convivimos en su búsqueda por una identidad vivible, porque el transicionar en una sociedad con rígidos moldes sexogenéricos afecta no solo el sentido de pertenencia social, sino que tiene peso en la conformación subjetiva, en los vínculos con otros, en la salud y en el bienestar, así como en las oportunidades vitales a las que se puede acceder con costos a corto, medio y largo plazo. Todo esto me llevó a pensar en un modelo de intervención terapéutica que no haga simplificaciones abusivas y que respete la trama, la cantidad de elementos que se unen en la vida de cada persona. Y son elementos históricos, corporales, deseantes, identificatorios, sin olvidar lo ideológico, por supuesto, que se van a combinar de manera particular y singular en cada persona. Cuando yo hablo de un modelo de intervención terapéutica, no es para pensar un espacio exclusivo para lo trans, sino para hacer y dar lugar a un modelo terapéutico inclusivo, en el que todo terapeuta pueda contar con herramientas para su práctica psicológica. Y si bien es un modelo en creación, quería presentar en este trabajo algunos posibles ejes de intervención que surgieron de la atención psicológica a pacientes transmasculinos, a fin de que los problematicemos en este espacio y lo podamos enriquecer en conjunto. Mis pacientes, varones trans, se acercaron a terapia en búsqueda de un acompañamiento en sus procesos de autotransformación, pues hablaban de un cambio, hablaban de desidentificación respecto a formas heredadas, a cómo los mencionaban, de crear nuevas imágenes, valores, prácticas para gestarse con una nueva configuración identitaria. Pero, a medida que fuimos trabajando, notamos que su proceso impactaba tanto en el grupo familiar, que tenía que hacer un duelo por esa hija que antes fue, como en el entorno social por la falta de aceptación de lo trans. Y a partir de ello,
me pareció importante esbozar lineamientos alrededor de 3 ejes, que son trabajar con la historia del paciente, acompañar sin juzgar ni encausar y revisar la propia historia genérica del profesional que interviene. Así, los psicoterapeutas podrían contar con ciertas orientaciones que eviten la reproducción de fórmulas o certezas dogmáticas acerca de las normas que deben cumplirse para adecuar el género al sexo y que son las sostenidas tradicionalmente por el orden social. En el eje de trabajar con la historia del paciente, a lo que estaba haciendo referencia es a la idea de que la identidad es construida y reconstruida constantemente en el curso de nuestra historia. Y en este sentido, integrar las experiencias del pasado a la hora sirve para cada paciente exponer, de algún modo, poner sobre la mesa la trama que nos hace ser quienes somos, con identidades tan plurales y diversas como lo son los estilos de vida que a ellas están asociados. No podemos olvidar que muchas veces por miedo, vergüenza e impotencia, muchas personas se sienten imposibilitadas de expresar abiertamente su identidad de género y o la orientación de sus deseos sexuales, por lo que se encierran en un fuerte dispositivo de regulación de la vida social, el closet. Vivir en el closet o armario actuaría como una especie de mecanismo de seguridad y de protección, pero que en realidad supone un estado de vigilancia permanente con los otros y consigo mismos, frente a cualquier posibilidad de ser expuesto y quedar vulnerable frente a este ordenamiento sociocultural binario y heteronormado. Cuando yo lograba revisar con el paciente su historia, ahí fue posible revisar cuándo aparecieron sensaciones, ideas, las características subjetivas que lo hacían sentir y ser quien se definía. Y eso es muy saludable porque le va permitiendo constituirse y correrse de esta existencia disociada que tenían que mantener por ahí por el miedo al que dirán. Con respecto al segundo eje, acompañar sin juzgar ni encausar, quería hacer referencia al acompañamiento que podemos ofrecer y que es muy importante. ¿Por qué? Porque incide en las oportunidades vitales. Todas las personas necesitamos vínculos y apoyos para crecer como seres adultos equilibrados, libres y saludables. Por lo que, al igual que con cualquier paciente, es imprescindible revisar si el paciente se siente o no parte de una familia, si está a gusto en su espacio escolar o laboral, si cuenta con amigues y tiene planes para el finde, si cuenta con modelos positivos que les ayuden a proyectar un futuro posible, igual que con cualquier paciente, pero sin minimizar o negar la transfobia social que existe, y al menos en nuestra provincia es mucha. Por ello, creo que la tarea más importante del psicólogo que trabaja con personas trans es ayudar al paciente a vivir lo más cómodamente posible, revisando las estrategias habitualmente utilizadas para resolver los problemas, definiendo también y trabajando los conflictos, a fin de ayudarle a que actúe con el mayor realismo posible respecto a la actividad laboral y a las relaciones sociales sin dejar de cuidarse. Por último, el tercer eje al que llamé revisar la propia historia genérica del profesional que interviene, tiene que ver con que el profesional también debe preguntarse acerca de su propio proceso identitario. Trabajar con el tema trans supone revisar el sistema de género que hemos construido y que manejamos diariamente, teniendo mucho cuidado con nuestro vocabulario, con la asignación sexual a veces de nuestras palabras, a preguntarnos sobre los vínculos con nuestro sexo biológico, nuestra identidad, nuestro sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, nuestra orientación sexual y nuestra identidad. En este sentido, la clínica contemporánea reclama una apertura permanente de nuestra escucha, no solo para el paciente en su singularidad, sino también para examinar cómo ideológicamente a veces intervenimos con las teorías que manejamos, ¿no? A fin de que no empecemos a valernos de sesgos normalizadores o de querer domesticar o normalizar, lo he escuchado,
a los pacientes y que promovamos el respeto por las diversas configuraciones de identidad y deseo que cada sujeto logra establecer en el contexto social donde vive. Bueno, creo que estos ejes constituyen un punto de partida para armar una psicoterapia inclusiva que permita disminuir el sufrimiento psíquico y evitar encarnarnos como la voz, digamos, renacida de estos dispositivos de normativización. Todas las personas en realidad nos enfrentamos a las reglas sociales sobre lo que es normal. Y esas reglas aluden al cuerpo, a las capacidades, al aspecto, y esas reglas ejercen un poderoso impacto sobre cómo nos sentimos íntimamente y cómo nos comportamos en la sociedad. Las personas trans y sus realidades nos confrontan con las regulaciones sociales que damos por buenas y que en realidad están naturalizadas y lo que hacen es generarnos mucho sufrimiento y frustración a todos. Normas y modelos imperantes de belleza, capacidad, perfección, masculinidad y feminidad que muchísimas veces son inalcanzables y de que ya es hora de que los comencemos a cuestionar. Muchas gracias. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo Pues va? muchas gracias por toda esa información. Creo que es muy importante pues el papel Ujú. que hace el especialista y sobre todo esos fortalecimientos hacia las personas, ¿no? Vamos a ver por acá si hay algunos comentarios y preguntas. Pues bueno, por acá le mandan muchos saludos desde Salta, Vale Novillo. Hola, Vale. Sí, bueno, por acá también Siquemar dice buenas tardes, saludo querida doctora desde Córdoba. Y bueno, no hay muchos comentarios, preguntas. Me están saludando más que preguntar cosas. Sí, le están mandando muchos saludos, muchos saludos. Doctora, antes de entrar al aire, estábamos platicando, ¿no? Y comentando la importancia de estos temas, sobre todo que allá en Argentina, pues ya tienen una ley de identidad integral. ¿Cómo con esta ley qué tanto les ha ayudado para que les profesionales tengan estas herramientas y brinden una atención a población trans? Bien, la ley de identidad de género, si bien surgió en el 2010, em, no ha tenido eh, la repercusión, al menos que yo desearía, en todas las instituciones. Sí podemos decir que hay dos hospitales, que los dos se encuentran en la provincia de Buenos Aires, uno en Cava y otro en La Plata, que están trabajando con un equipo integral muy bien, incluso con cirugías, que son el Hospital Gutiérrez en La Plata y el Hospital Durán en Ciudad de Buenos Aires. Allí se están haciendo las cirugías de reasignación y todo el tratamiento hormonal con una serie de profesionales muy comprometidos. En otros lugares también están empezando a surgir equipos de trabajo, pero creo que todavía hay una enorme resistencia para poder trabajar con lo trans y que tiene que ver con esta tipología de lo semejante y lo diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos criado pensando una cosa al toque asociándola con su opuesto. Entonces cuando decís, ¿qué? ¿Y por qué vos decís que te juguetes de varón? Y te contestan los nenes chiquitos, porque no es de mujer. O desde que estamos en la panza ya se enciende la luz rosa o la luz celeste, ¿verdad? Y todo va acomodado en ese sentido. Esos son ideas de sentido común, de cómo tenemos que pensar la vida. De pronto, una persona trans rompe con esos esquemas y a mucha gente le cuesta pensar con su cabeza desde otro lugar, sin olvidarnos de la cuestión religiosa, ¿m? Conservadora,
que ha dado lugar a un recrudecimiento de movimientos ideológicos conservadores que hacen campaña con la idea de, por ejemplo, que no demos educación sexual integral porque eso sería corromper a los niños, hacerlos que sean cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos en Argentina esta doble cuestión. Por un lado, mucha apertura en algunos profesionales, ¿sí? Y por otro lado, una cuestión muy conservadora de ideas más tradicionalistas por otro lado. Ok, así es. Por acá tenemos un comentario, dice, muy valiosas herramientas para los psicólogos que queremos transgredir la psicología ortodoxa. Así es. Por suerte hay líneas muy interesantes de psicoanálisis con perspectiva de género, que han incorporado justamente las enseñanzas de la perspectiva de género, de las teorías queer, y estamos pudiendo corrernos de este lugar de repetir onda, dogmas, ideas que no se pueden cuestionar, lo que nos han enseñado en la facultad, ¿no? Y Ok, bueno, es importante poder deconstruir estas teorías e interrogarlas para que podamos aliviar el sufrimiento contemporáneo, ¿no? bien. Por acá, el trabajo con la familia, el duelo de perder así a su hija para aceptar al que siempre fue su hijo, se me hace muy interesante. ¿Algún libro o texto que me recomiende para profundizar en este tema? Bien, ahí es importante que se conecten con mi colega querida y co-coordinadora general de Somos, que es Analía Lacuaniti. Ella está trabajando con toda una investigación a partir de las familias que también realizan transiciones. Hay un libro de Raquel Lucas Platero que trabaja con recursos para la adolescencia y para incorporar lo trans, que tiene un capítulo muy interesante con lo de las familias. Nosotros estamos intentando prontamente crear también un modelo de trabajo terapéutico de apoyo a familias, ¿no? En este momento todavía no, pero es la idea. Yo creo que todos transicionan, no solo, no solo elige o le elige, ¿no? Transicionan todos. Y es muy interesante y muy importante poder trabajar las expectativas que uno había depositado, ¿no? Y las fantasías que uno había puesto al asignarle un género a ese bebecito recién nacido. Porque no es que solamente le ponemos un nombre, estamos asignando qué va a hacer, a qué se va a dedicar, fantaseamos si nos va a acompañar en la vejez, si nos va a dar nietas, nietos, ya hacemos todo un cuento. Y en ese sentido, la cosa se vuelve muy compleja cuando se cambian los planes de pronto. ¿Mm? Ok, sí, sí, sí. Bueno, por acá una pregunta que a mí se me hace muy, muy interesante. Dice, las certezas con las que llegan los pacientes a terapia a relación a empezar inmediatamente un tratamiento de hormonización y esa ansiedad enorme y simplemente querer dar un salto a su historia personal para empezar con la hormonización. ¿Cómo lo trabajas? Yo generalmente empiezo a hacer una construcción de cómo llegaron a sentirse quienes son. Y empezar a pensar si cuánto de esta desesperación por ya hormonizarse o hacer una readecuación tiene que ver con la necesidad de ser parte del etiquetamiento social, ¿no? Y cuánto del deseo propio. Es un trabajo intenso que creo que es importante que nos empecemos a preguntar y que va a servir para todos, porque todos tenemos que empezar a cuestionar cuánto de estas etiquetas que circulan queremos que sean parte de nosotros y cuánto no. Entonces, es un trabajo muy interesante, es recuperar, es poder hablar de cuando eran ellas, ¿m? Porque en algún momento se reconocían como ellas, al menos mis pacientes, ¿sí? Y poder soportar también la ambigüedad de ese reconocimiento y sin angustia, de entender que todos en realidad vamos construyendo nuestra identidad, ¿sí? No sé Ok. si queda claro. Bueno, dice, igualmente sucede aquí en México, ahora con la iniciativa del PIN parental, en cuanto a que los padres pueden incidir en los temas de educación sexual en el sistema educativo.
Sí, es muy complicado. Tenemos una línea conservadora muy severa con campañas de con mi hijo no te metas, se llaman así, incluso que son sumamente agresivos y bueno, supuestamente defienden la vida, pero solamente la vida antes de nacer, porque después tienen discursos tremendos y que la verdad de derechos humanos no tienen nada, ¿no? Ok. Creo que Sí, acá viene otra pregunta. Dice, desde su experiencia profesional, ¿cómo ha sido ese cambio de planes de los padres? ¿cómo han vivido los padres la transición? ¿Sería la pregunta? Sí, supongo que va un poco en el que los padres pues se hacen expectativas sobre Ah, bien, sus bien. hijos y de repente pues, Bien. ¿no? Puedo contar, por ejemplo, un paciente varón trans que estaba dispuesto a hacerse una histerectomía directamente, porque ya había decidido que no quería tener hijos, ¿no? Entonces, cuando va a consulta, ya va con esa idea. Y de pronto era toda una crisis de angustia en su casa porque él era hijo único y su madre lo que más deseaba era tener nietos. Entonces, ahí es cuando vi la importancia también de trabajar con las familias. Entonces, como parte del dispositivo, lo que armé fueron reuniones familiares, donde estuvieron mamá, papá, y mi paciente, y pudimos empezar a trabajar esto, que eran las expectativas, que era lo que quería, porque de pronto esta mamá estaba angustiada porque antes iban a hacer compras y se compraban pinturitas y ahora no, y ahora de pronto quería ser muy cercana como era anteriormente y había que tomar distancia porque el muchacho no quería que esté encima porque él era súper macho. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo de poder poner, de poder verbalizar cuáles eran esas expectativas, qué era lo que se esperaba, qué era lo que dolía de todo esto, porque también cuando uno quiere seguir los modelos de masculinidad hegemónica tradicional, es como que al toque dejan afuera todo lo que tiene que ver con el afecto, con la contención emocional, porque eso es considerado femenino. Y yo creo que eso era principalmente el dolor que sentía esta mamá, que no podía contactarse emocionalmente como antes sí lo hacía. Cuando mi paciente pudo entender que demostrar afecto y no ser distante emocional era saludable para sí mismo, por más de que no respondía al modelo hegemónico y por eso no dejaba de ser varón, ese conflicto pudo ceder y la madre se pudo vincular desde un lugar nuevo. Y él también. Por eso hablo de que la identidad está en continuo tránsito, ¿no? Todas las identidades. Ok, ok. Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice, se habla del tema de los padres y las expectativas, pero ¿qué sucede cuando la familia se niega a trabajar con ellos? Mm. Sí, eso también es muy complicado y por eso es muy importante siempre empezar a ver cuáles son las redes de contención con las que cuenta cada paciente. Por eso no solamente es importante hablar de la familia de origen, entendiéndola con este modelo de familia nuclear con el que a todos nos hemos educado y que lo hemos visto en todos los libros del colegio, de la escuela, que era mamá, papá y hermanos, y empezar a hablar de familias en tanto redes afectivas que nos contienen y nos acompañan. Y muchas veces en los espacios escolares o en los grupos de amigues empiezan a aparecer esta cuestión de acompañamiento, ¿no? Y creo que eso es trascendental poder hacer, porque todas las personas necesitamos que nos quieren, que nos quieran, que nos apoyen, que estén junto a nosotros. Y en ese sentido, hay que ayudar también a que el paciente pueda elaborar esto, que es la familia que le tocó, la que vino en el combo, digamos, pero no quedarse en la angustia y en la victimización, sino en buscar redes alternativas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si hay más preguntitas. Bueno, creo que no. Doctora, pues muchísimas gracias por toda la información y todo el aporte. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde
pudiera la gente que necesite más información, ¿dónde la pueden localizar? Bien, nosotros tenemos una página en Facebook y en Instagram que es Centro Somos NOA. Ahí publicamos nuestras actividades, hacemos conversatorios gratuitos también de temas de interés en masculinidades, géneros y diversidad. Ya tenemos uno subido ahora de infancias trans, si lo quieren ver. Este, por ejemplo, y también me pueden encontrar en Facebook como doctora María Gabriela Córdoba. Bueno, quedo a su disposición por cualquier consulta y ha sido un placer y bueno, muchas gracias por estos espacios. Hay que reconocer que eh, con todo lo feo que tiene la pandemia, la virtualidad que ha generado ha permitido estos intercambios de lugares tan distantes, ¿no? Y creo que eso Así es, también hace un gran enriquecimiento para nuestra Latinoamérica. así es, así es. Doctora, llegó una preguntita de último minuto que creo que Ah, es bueno. muy interesante. Dice, ¿cómo trabajas en relación a esos modelos machistas y patriarcales y violentos en varones trans? Porque hay Mm, varones trans que se identifican con estos modelos machistas. sí, ¿Piensas sí. en un trabajo distinto con varones cis machistas? O sea, ¿es ese trabajo diferente? O... Yo el trabajo que hago con todos es empezar a deconstruir lo que es la noción de masculinidad. ¿M? Porque hay una masculinidad social hegemónica que predomina, que es esta cuestión machista, pero también hay otros tipos de masculinidades circulando. El problema es que la masculinidad precisa de la legitimación viril de los pares. Es decir, yo soy considerado hombre en función de que otros hombres avalan. ¿M? Por eso hay que empezar a trabajar con los aspectos más tóxicos que tiene la masculinidad tradicional y hegemónica machista. Y creo que ese es el trabajo ideal para empezar a preguntarle a esta persona si esa copia ideal de ese modelo no tiene que ver con un deseo de aceptación más que con una singularidad. Y empezar también a trabajar con la noción de cuidado de sí, porque la masculinidad se construye en esta cuestión de omnipotencia, de que son invulnerables, a mí nunca me va a pasar nada, entonces siempre transgreden, no cuidan su salud. Y esos son elementos que no están buenos. Entonces hay que empezar a hacer un recorrido uno por uno, problematizarlos, deconstruirlos, porque, bueno, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio para ser aceptado? ¿Estás dispuesto a jugar con los costos de la masculinidad? Esa es la cuestión. Bastante interesante. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Apreciamos mucho el tiempo y el espacio. Y pues bueno, finalmente esperemos que esta información fluya y llegue a muchos espacios que muchos se necesitan, ¿no? Pues Bueno, muchísimas gracias a gracias. ustedes. Bueno, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por este espacio y esperemos que ya sea costumbre juntarnos por aquí. Sí, Gracias, hasta luego. hasta luego.